Las dos repúblicas, capítulo 1, segunda parte. Con el aplauso entusiasta de cada par de pobres manos en Roma, consiguió la aprobación de una ley que se estableciera en Roma graneros públicos a ser llenados y mantenidos a costa del Estado, y que de estos el trigo debería venderse a los ciudadanos pobres a un precio meramente nominal. Esta ley se aplicó solo a Roma, porque en Roma se realizaron las elecciones. El efecto fue para reunir en la ciudad una multitud de votantes necesitados y desempleados viviendo de la caridad del Estado, para abarrotar el circo y clamar en las elecciones, disponible sin duda de inmediato para fortalecer las manos de la tribuna popular, pero seguro a la larga de venderse a quienes pudieran pujar más alto por sus voces. Ya hemos visto que el único valor comercial del ciudadano pobre era su voto, y el efecto de esta ley fue aumentar enormemente el valor de esa mercancía, porque como ahora estaba virtualmente apoyado por el Estado, se volvió más independiente y pudo fácilmente dedicar más tiempo a la agitación política y podría exigir mayores ganancias por su influencia y voto. Pero Cayo llevó su ley y así atado a sí mismo y en gran medida multiplicó también la masa de votantes en Roma y aseguró el apoyo tanto de los caballeros como del pueblo. Lo llevó todo ante él e incluso fue reelegido para el tribuno y podría haber sido elegido por tercera vez, pero propuso un plan que alejó a la mafia y perdió su poder. Propuso que en diferentes partes del Imperio Romano se debían establecer colonias con todos los privilegios de la ciudadanía romana, y uno de estos lugares era Cartago. Esa ciudad, mientras existió, siempre había sido la más grande amenaza terrenal para Roma, y cuando se redujo a cenizas y la reja de arado romana se extendió sobre ella, fue maldecida por siempre, y ahora la mera sugerencia de restaurarla era magnificada por los enemigos de Cayo a una altura que hizo que la proposición pareciera poco menos que una traición en sí misma. Sin embargo, podría no haberlo derrotado. Pero si este esquema de colonización se llevara a cabo, mucha de la población tenía que salir de Roma e ir a alguna parte distante del imperio, y lo peor de todo, tendrían que trabajar. No por mucho tiempo más podrían alimentarse a expensas públicas y gastar sus vidas en la capital, en el torbellino de la agitación política y las diversiones del circo romano. Incluso contemplar semejante perspectiva era intolerable. Aún más, y como si Cayo deliberadamente diseñado para agregar insulto a la herida, propuso otorgar el derecho al voto a todos los hombres libres de Italia. Esto sería solo para reducir en una proporción desconocida el valor de los votos de quienes ahora poseían la franquicia. Una calamidad como esa nunca podría ser soportada. El curso del Senado podría haber sido uno de desgobierno, pero esto de Cayo Graco se estaba convirtiendo rápidamente en insoportable despotismo. Llegó el día de las elecciones, se levantaron disturbios y Cayo Graco y 3.000 de sus amigos fueron asesinados, al igual que su hermano y sus amigos 10 años antes. Como la turba ahora no tenía líder, el Senado reanudó su dominio como antes y continuó de la misma manera de siempre, excepto que las leyes aprobadas por Cayo tenían que mantenerse. Era no mucho, sin embargo, antes de que el Senado fuera sometido a una prueba que expuso eficazmente su absoluta incompetencia para gobernar el Estado de Roma. Al oeste de la provincia cartaginesa de Roma estaba el reino de Numidia, sobre el que se extendía el poder romano y su protectorado. Misipsa era el rey. Tuvo dos hijos, Yemsal y Aderbal, y un sobrino ilegítimo, Jugurta. Mixipsa murió en el año 118 a.C. y dejó su reino conjuntamente a los tres jóvenes. Gujurta inmediatamente asesinó a Yemsal y atacó a Aderbal. Aderbal apeló a Roma, pero Jugurta ya se había asegurado con el Senado. El Senado envió comisionados. Jugurta los sobornó y volvieron a casa. Jugurta empujó la guerra.
Aderbal fue capturado y asesinado después de haber sido torturado casi hasta la muerte. Después de la captura de Aderbal y sus fuerzas, algunos ciudadanos romanos también habían sido capturados y después de su rendición ellos también fueron asesinados. Esto planteó tal grito en Roma que el Senado se vio obligado al menos a prometer una investigación. Pero como no se vieron resultados, uno de los tribunos le dijo abiertamente a la gente que había hombres en el Senado que fueron sobornados. Ante esto, la indignación popular se comenzó a manifestar con tanta fuerza que el Senado ya no se atrevió a desafiarlo y declaró la guerra a Jugurta. Un ejército fue enviado a África al mando de un cónsul. Jugurta sobornó al cónsul y aseguró la paz mediante el pago de una pequeña multa. Memio, el mismo tribuno que antes tuvo el coraje para acusar abiertamente al Senado de aceptar sobornos, nuevamente expuso abiertamente en el foro esta última picardía. El Senado vio la tormenta que se avecinaba y una vez más se agitó hasta el punto de llamar a Jugurta a Roma. Esto era solo para aumentar las oportunidades tanto de Jugurta como de ellos mismos. Jugurta llegó cargado de oro y además del Senado que ya poseía, sobornó a cada uno de los tribunos, excepto Memio, que estaba a prueba de todos sus halagos. Jugurta había sido llamado a Roma bajo un salvoconducto y por fin se le ordenó regresar a casa, pero la causa aún no estaba resuelta. El Senado envió otro ejército, pero Roma aún no tenía un ejército permanente y allí había habido paz tanto tiempo que la vieja disciplina militar de los ciudadanos se había agotado por completo. Los hombres que fueron alistados eran completamente ignorantes del deber militar y los oficiales nombrados en su mayoría entre los jóvenes nobles ricos estaban peor preparados para la guerra que los hombres. El ejército fue a África y en unos 2 meses la mitad fue destruida y la otra mitad capturada por Jugurta. Casi al mismo tiempo, 2 ejércitos fueron destruidos por galos en el Ródano, mientras los grandes hombres de Roma estaban construyendo palacios, inventando nuevos platos y contratando cocineros con salarios inauditos. Los bárbaros estaban en las puertas de Italia. Esta combinación de deshonras y peligros dio tal fuerza a las quejas populares contra el Senado que por fin se despertó a la determinación de hacer algo. Y el menor hombre que se pudo encontrar, Cecilius Metellus, fue designado para dirigir una nueva expedición contra Jugurta. Metellus, teniendo en mente poner fin a la guerra con Jugurta, eligió como su segundo al mando al general más capaz que pudo encontrar, Cains Marius, llegado a Numidia. El ejército romano tuvo éxito en varias batallas y Jugurta pidió la paz. Pero como Metellus exigió su rendición incondicional y no podía ser sobornado, Jugurta reunió a sus fuerzas en el desierto y provocó que la guerra se prolongara, pues se acercaba el momento de la elección de un cónsul para el año siguiente y se mencionaba el nombre de Marius como candidato del pueblo. La ley decía que el candidato debía estar presente en la elección y Marius obtuvo el consentimiento de Metellus para ir a Roma. Llegó el día de las elecciones, año 107 a.C., y aunque la aristocracia hizo todo lo que pudo para derrotarlo, Marius fue elegido por primera vez en 100 años en la que un cónsul había sido elegido entre el pueblo. Metellus fue recordado y Marius recibió el mando exclusivo en la guerra con Jugurta. Primero puso en pie una completa reorganización del poder militar de Roma. Hasta este momento, los ejércitos romanos no habían sido más que una milicia ciudadana llamados desde sus varias ocupaciones para el servicio en caso de emergencia y regresar a sus ocupaciones tan pronto como pasara la ocasión que hizo necesarios sus servicios. Marius enlistó a los hombres para convertirse en soldados profesionales. Este los taladró a fondo y los redujo a la más estricta disciplina. Así se originó el ejército permanente de Roma, que a partir de las corrupciones del tiempo finalmente surgió a un despotismo militar.
Con tal ejército de tropas bien entrenadas y disciplinadas, Marius, antes de que terminara el año siguiente, había traído la guerra jugurtina a un final triunfal, y el mismo Jugurta fue traído en cadenas a Roma. Marius apenas había terminado con el problema en Numidia. Ante toda su habilidad y todo el valor de sus legiones bien entrenadas, fueron urgentemente exigidos para hacer retroceder la marea de los bárbaros cimbri y teutones, que en dos poderosas corrientes de cientos de miles cada uno estaba llegando a Italia. Mientras Marius estaba en África, el ejército más grande que Roma había enviado contra un enemigo fue barrido de su existencia por estos salvajes. Año 107 a.C. Pero aunque el general Marius ahora se necesitaba con urgencia, en el año 104 a.C., su consulado había expirado y no había precedente para elegir la misma persona cónsul por segunda vez. En tiempos de peligro inminente, era competencia del Senado suspender la Constitución, declarar en peligro al Estado y nombrar un dictador. Pero como Marius era el favorito de la población, por lo que si el Senado ejercía su prerrogativa, nunca lo nombraría dictador, y todos sabían también que Marius era el único hombre que podía salvar al Estado. Por lo tanto, el pueblo volvió a tomar el poder en sus propias manos y prácticamente suspendió la Constitución, eligiendo a Marius cónsul por segunda vez, año 104 a.C. Los bárbaros, sin embargo, no llegaron inmediatamente a Italia. Por alguna causa, su curso errático fue desviado y barrieron el sur de Galia, atravesaron los Pirineos hasta España, sobre el norte de España hasta el Atlántico, por la costa hacia Galia de nuevo, a través de Galia hasta el Sena e incluso hasta el Rin, y luego recogiendo fuerzas frescas de sus hermanos salvajes de Alemania, el torrente rodó una vez más hacia Italia. En esta incursión salvaje se consumieron 2 años. En Roma el pueblo todavía dominaba y Marius fue elegido cónsul una tercera vez e incluso una cuarta vez. Utilizó bien los 2 años para perfeccionar la eficiencia de sus legiones y llevarlas hasta las fronteras de Italia. Se encontró con los teutones incluso más allá de los Alpes y aniquiló a toda la hueste, el 20 de julio del año 102 a.C. El Cimbri, por otra ruta, pasó los Alpes y los obligó a retroceder hasta el Po, las legiones al mando de Catulus. Marius, en su ausencia, fue elegido cónsul por quinta vez y continuó al mando. Vino el rescate de Catulus. Los Cimbri fueron completamente destruidos en el verano del 101 a.C. e Italia se salvó. Marius era el ídolo de las personas. Se enorgullecían de que él salvó al país y lo eligieron cónsul por sexta vez, año 100 a.C. Pero Roma apenas estuvo libre una vez más del peligro de un enemigo extranjero que por las luchas civiles y la violencia política comenzó a aprovecharse de nuevo de sus propios signos vitales. Además de Marius, los dos favoritos de la gente en este momento eran Saturninus, un tribuno, y Glaucia, un pretor. Con estos, Marius se alió. Todos eran poderosos y pasaron. 1. Otra ley de tierras que dividía partes del dominio público entre los veteranos de Marius. 2. Una ley que establecía colonias en Sicilia, Acaya y Macedonia. 3. Una ley que reducía tan bajo como 2 centavos el picoteo, el precio del trigo de los graneros públicos. Y 4. Para colmo, aprobaron una votación que todos los senadores debían prestar juramento para ejecutar estas leyes bajo pena de multa y expulsión del Senado. Todo esto se hizo en medio de disturbios, tumultos y derramamiento de sangre. Metellus solo de todos los senadores se negó a prestar juramento para ejecutar estas leyes. Saturninos lo hizo sacar de la casa del Senado y expulsarlo de la ciudad. Sin embargo, no hubo toda la armonía en la fiesta popular. Hubo candidatos rivales y los consiguientes celos. Saturninos y Glaucia estaban en plena marea de éxito y no toleraban rivales.
Memio se presentó para el consulado al mismo tiempo que Glaucia era candidato para ese cargo. Como apareció que Memmius sería elegido, fue asesinado. En esto, tanto Saturninos como Glaucia fueron declarados enemigos públicos. Se refugiaron en el Capitolio y los atrincheraron. Los aristócratas los sitiaron. Marius intercedió y ellos fueron entregados a él. Fueron confinados en un apartamento de la Casa del Senado y se llevaría a cabo el juicio. Los aristócratas rompieron el tejado y los mataron con piedras y tejas. Se recordará que en el tribuno de Cayo Graco, año 123 a.C., la corrupción de la justicia por parte de los senadores había obligado a privarlos del derecho a formar parte de los jurados y que este privilegio se otorgó a los caballeros. Sin embargo, dentro de unos 30 años, el mismo mal había crecido a tal altura entre los caballeros como para llamar en voz alta para una reforma. En consecuencia, en el año 91 a.C., Marcus Livius Druso, un tribuno, presentó una propuesta para reformar el Tribunal de Justicia y por lo tanto incurrió en la enemistad mortal de toda la orden ecuestre. Con esto propuso nuevas leyes de tierras y nuevas leyes de trigo que aumentaron el odio a la orden senatorial hacia el pueblo. Estas leyes pasaron, pero el Senado las declaró nulas y sin efecto. Druso también había entablado negociaciones con los italianos para asegurar para ellos la ciudadanía romana. Fue denunciado en la Casa del Senado como un traidor y camino a casa fue asesinado. Los italianos, al ver que su última esperanza se había ido, se levantaron en rebelión y se dispusieron a formar un nuevo estado propio que se llamaría Italia. Habían soportado durante mucho tiempo una parte igual de las cargas del Estado, habían ayudado a someter a Yugurta y habían tenido un papel importante en la derrota de las huestes bárbaras. Ahora estaban decididos a que, si tuvieran que soportar una parte igual de las cargas del Estado, tener voz también en los asuntos del Estado, y si ellos no podían tenerlo en el Estado romano, lo tendrían en uno de los suyos. Roma estaba decidida a no permitir esto, si pudiera evitarlo. Pero en la guerra que siguió, las primeras campañas fueron desastrosas para las armas romanas, y aunque posteriormente se obtuvieron algunos éxitos, fueron no decisivos. Pronto encontró su tesoro vacío y encontró que el descontento surgió en distritos que no se habían revelado. Druso había sido asesinado en el año 91. La guerra por la franquicia inmediatamente siguió y los peligros y angustias de Roma se volvieron tan amenazantes que en la última parte del año 90 se aprobó una ley que otorgaba el derecho al voto a todos los italianos, comunidades que en el plazo de 60 días se entregaran sus nombres al pretor en Roma, y se aprobó una tercera ley poco después dotando de poder a los magistrados romanos en el campo para otorgar la franquicia a todos los que la recibirían. De esta manera, las fuerzas de los insurgentes estaban tan debilitadas que la guerra pronto se cerró. El fin de la guerra en el campo fue solo la señal debido a la renovación de la contienda en la arena política de la ciudad. Todas las viejas disputas se renovaron con mayor amargura y los italianos recientemente liberados eran un nuevo elemento en la lucha. Su poder de voto se incorporó al de tribus ya existentes, lo cual era solo para robarles en gran parte del valor de sus votos. Esto los hizo descontentos desde el principio, agregado a todas las amarguras de las facciones y las rivalidades de todas las clases que tenían algún poder político en absoluto. Ahora había angustia y ruina que afectó a todas las clases. Y además de todo esto, Mitrídates, rey del Ponto, aprovechándose de la guerra social en Italia, se había propuesto reducir todo Oriente en sujeción a él. Los gobernadores romanos habían hecho tal uso tiránico de su poder que todas las provincias del Oriente estaban dispuestas a rebelarse en la primera oportunidad justa que se ofreciera. Las flotas de Mitrídates salieron desde el Mar Negro, vertido a través de Helesponto
y los Dardanelos hacia el archipiélago griego. Todas las islas y las provincias de Jonia, Caria y Lidia, aprovechando de esto, se levantaron de inmediato en decidida rebelión y dieron muerte a muchos miles de residentes romanos. No solo los gobernadores, sino también los comerciantes, los banqueros y los agricultores de los impuestos, con sus familias, fueron asesinados de manera promiscua. El mismo Mitrídates, con un poderoso ejército, siguió cerca del éxito de su flota. Cruzó el Bósforo y penetró en Grecia, que lo recibió como libertador. Todo esto obligó a Roma a declarar la guerra a Mitrídates, pero esto fue solo para profundizar sus propios concursos locales, porque hubo una amarga rivalidad y contención sobre quién debería ordenar a los ejércitos que se enviaran contra Mitrídates. Marius seguía siendo un gran favorito, pero ahora había un fuerte rival de su popularidad en la persona de Lucius Cornelius. Sula había sido uno de los mejores ayudantes de Marius para poner fin a la guerra de Jugurtín y también para derrotar los teutones y los cimbri. Se hizo el favorito de los soldados, permitiéndoles que se entregaran al saqueo y en todo tipo de licencia. Antes de la guerra social ya había hecho un viaje al este con un ejército. Había derrotado a uno de los generales de Mitrídates. Había restablecido durante un tiempo el orden en las provincias orientales y había recibido una embajada de los partos que fue enviada para solicitar una alianza con Roma, año 92 antes de Cristo. Regresó a Roma en el 91 y tanto a él como a Marius se les dio el mando en la guerra de los italianos. El éxito de Sula fue más marcado que el de Marius y no faltaron los que quisieran avivar los celos entre los dos comandantes, al afirmar que el éxito de Marius contra Jugurta y los bárbaros se debió más a las habilidades de Sula que a las suyas. Sula era miembro de la aristocracia, un patricio de la sangre más pura, pero había hecho una inmensa oferta por el favor de la población al exhibir en la arena un centenar de leones africanos. Todo el mundo en Roma y en realidad en toda Italia sabían que la contienda por el mando de las tropas en la guerra mitradática estaba entre Marius y Sula, y todos sabían que la contienda se mantenía. Sula y el partido senador contra Marius y el pueblo. El concurso se profundizó y era cada vez más evidente que en el estado actual de cosas no se podía decidir sin una crisis. Una tribuna, Sulpicius Rufus, propuso la adopción de una serie de leyes. Una, que a Marius se le debería dar el mando en la guerra mitradática, que se debería otorgar más poder a los nuevos ciudadanos y más valor a sus votos, aumentando el número de tribus y distribuyendo las nuevas ciudadanos de todas las tribus. 3. Que cualquier senador que tenía una deuda de más de 2,000 denarios, alrededor de $300, debería perder su asiento, y que aquellos que habían sido desterrados en sospecha de haber alentado la revuelta italiana debían ser recordados. Estas propuestas solo agravaron la confusión de los partidos aturdidos. La propuesta de dar al mando a Marius agradó a la mayoría del pueblo, que a favor de los nuevos ciudadanos consiguieron la influencia de todos estos. Pero la propuesta de aumentar el poder de sus votos fue fuertemente rechazada por los antiguos votantes, porque disminuiría el valor de sus propios votos. La propuesta de destruir a los senadores que correspondían a las disposiciones de la ley fue solo para llevar a la guerra a todo el Senado intentando recortar su poder. Y nuevamente la propuesta a favor de Marius solo despertó tanto al Senado como a Sula la oposición más decidida. Pero a pesar de todo, pronto se hizo evidente que Rufus llevaría a cabo todo su plan. Los cónsules, Sula fue uno de ellos, para evitar que la legislación proclamara el día festivo, Rufus armó su partido y expulsó a los cónsules del foro. Los obligó a retirar la proclamación de una festividad y cumplió sus leyes.
Pero Sula se puso a la cabeza de sus soldados y marchó a la ciudad. Y por primera vez un cónsul romano entró en la ciudad de Roma a la cabeza de las legiones de la República. Hubo resistencia, pero fue completamente en vano. Marius escapó a África, Rufus fue apresado y asesinado, y otros 12 de los líderes populares ejecutados sin un juicio. Sula, a la cabeza de sus tropas y apoyado por el Senado, resolvió los asuntos a su gusto y con sus legiones partió hacia el este a principios del año 87 a.C. Tan pronto como Sula había salido de Italia, uno de los cónsules, Sina, se puso a la cabeza del pueblo y propuso llevar a cabo las leyes de Rufus. Los nuevos ciudadanos se habían reunido en masa para ejercer su derecho al voto. El otro cónsul, en representación de Sula y el Senado, desplegó una fuerza armada y ordenó a los votantes reunidos a que se dispersaran, y porque se negaron fueron talados donde estaban, y el foro estaba colmado de cuerpos de muertos. Nunca se había presenciado una escena de masacre en Roma desde que se colocó la primera piedra de la ciudad. Fronda, Sina y las tribunas huyeron, pero fueron a reunir a los soldados como Sula lo había hecho ante ellos. Marius también regresó con 1000 jinetes de Numidia y apenas había pisado tierra en Italia cuando se le unieron 5000 de sus veteranos y con sus 6000 hombres se unió a Sina a las puertas de Roma. El Senado había hecho preparativos para una vigorosa defensa y para prevenir el atentado amenazado. Emitió proclamas, haciendo todas las concesiones y otorgando todos los privilegios que se habían exigido, pero todo fue en vano. No se podía confiar en ellos. Marius y Sina empujaron hacia adelante y después de una breve resistencia, la ciudad se rindió y los dos generales entraron con sus tropas. Siguió una terrible masacre. 50 senadores y 1000 caballeros fueron asesinados, además de un gran número de sus partidarios. Y durante muchos días la ciudad fue entregada a un reinado de terror. Estos fueron los últimos días en el año 87 a.C. Marius murió el 13 de enero del año 86. Sina, apoyado por sus tropas, se convirtió virtualmente en dictador y gobernó Roma durante 3 años. Sula tuvo éxito en todas partes contra Mitrídates y en el año 84 se concertó una paz en la que Mitrídates fue reducido al puesto de vasallo de Roma. En el año 83, Sula decidió regresar a Italia, que bajo el gobierno de Sina se había vuelto casi por completo en su contra. Los italianos temían que Sula regresara y Sina comenzó a ir a Grecia con sus fuerzas para encontrarse con Sula allí, pero las tropas se amotinaron y lo mataron. Y Sula en poco tiempo desembarcó en Italia con 40,000 soldados veteranos, que aún no habían conocido derrota. Pompeyo se unió a Sula con una legión que había criado. Con la derrota de Sina se había disuelto la unidad de los partidos en Italia, pero a Sula le costó un año para someter a todo el país. Tan pronto como había asegurado su posición, entró en un curso de asesinato continuo y sistemático de todos los que en cualquier forma habían dado apoyo a Sina o a Marius. Él tenía al Senado para nombrarlo dictador, lo que lo convirtió en el amo de todo y de todos en Italia. Inmediatamente proscribió a todos los magistrados, a todos los servidores públicos de cualquier tipo, civiles o municipales, que habían ocupado el cargo bajo el gobierno de Sina. Se elaboraron listas de las personas adineradas y de importancia en toda Italia que pertenecían al Partido Liberal. Seleccionó agentes a quienes podía confiar o suponía que podía confiar para ingresar los nombres para cada distrito. Seleccionó, por ejemplo, Oppianicus de Larino, quien inscribió a las personas que ya había asesinado y sus parientes cuyo procesamiento temía. A Sula le importaba poco quiénes estaban incluidos, pero ninguno escapó de los que eran realmente peligrosos para él, y emitió una orden para la matanza de todos, la confiscación de sus propiedades y la división de las mismas entre los informadores y los amigos y soldados de Sula.
Por tanto, se recurrió al interés privado para ayudar a la animosidad política y para estimular el celo por el asesinato. Una recompensa de 5,000 fue ofrecida por la cabeza de cualquier persona cuyo nombre estuviese en la lista. 4,700 personas cayeron en la proscripción de Sula, todos los hombres de educación y fortuna. El verdadero crimen de muchos de ellos fue la posesión de una propiedad o una esposa que un pariente o un vecino codiciado. El crimen alegado contra todos fue la opinión de que la gente se casa e Italia tenía derechos que merecían consideración, así como a los senadores y nobles. Los partidos liberales se extinguieron en su propia sangre. Sus fincas se dividieron en 120,000 asignaciones que se distribuían entre los amigos, soldados o libertos de Sula. La lauda reforma de los Gracchi fue adoptada burlonamente para crear una guarnición aristocrática permanente. No hubo juicios, no hubo indultos. El informe común o la información privada era a la vez acusación y prueba, y la acusación era en sí misma condena. La reforma era popular y Sula debía ser un reformador, pero la suya fue una reforma que pretendía ser el Senado tanto supremo como absoluto. Él ya había, mientras cónsul en el 88, paralizado el poder tanto de los tribunos como el del pueblo, al aprobar una ley que no debía hacerse ninguna propuesta a la Asamblea sin la aprobación del Senado. Y ahora el valor del cargo del tribuno se redujo mediante la disposición de que quien llegara a ser tribuno nunca debería ser elegido posteriormente para otro cargo. En otra forma, también disminuyó el poder del pueblo. Él promulgó una ley por la que ningún hombre debe ser elegido cónsul si no tenía 43 años y que no había pretor o cuestor y que nadie debía ser nombrado cónsul por segunda vez en 10 años. Él también tomó completamente lejos de los caballeros el derecho de sentarse como el tribunal de justicia y devolvió al Senado este privilegio. Como en el asunto de la selección de tribunos y cónsules había privado hasta ahora al pueblo del ejercicio de su poder, ahora fue más allá y promulgó una ley que la asamblea del pueblo ni siquiera debería ser convocada sin la sanción del Senado. Pero el golpe más pesado de todo lo que hizo contra el pueblo fue abolir por completo las concesiones de grano y callar al público los graneros. Así, el poder del Senado se hizo absoluto y para asegurarlo, 10,000 esclavos fueron liberados y fueron formados en una guardia senatorial. Pero en el orden existente de las cosas, era imposible que tal poder pudiera ser respetado o que pudiera ejercerse durante mucho tiempo. El único medio por lo que Sula pudo crear tal poder fue el ejército que estaba tan enteramente dedicado a sí mismo. A partir de este momento, en la propia naturaleza de las cosas, se hizo cada vez más seguro que el ejército sería la fuente real de poder, que quien quiera que tuviera el apoyo del cuerpo de tropas más fuerte poseería el poder, y que tan pronto como ese poder se volviera contra el Senado, en lugar de hacerlo por él, todo este sistema que había sido tan cuidadosamente construido sería apenas más tangible que la materia de la que están hechos los sueños. El propio Sula había establecido el ejemplo en el año 88. Había sido seguido fácilmente por Sina en el 87. Sula lo repitió aquí en 81 y él mismo vio en Pompeyo una disposición a seguirlo este mismo año. Pompeyo había sido enviado a Sicilia y África para reducir cosas del orden allí y tuvo un éxito eminente. Cuando hubo completado su tarea, fue ordenado por el Senado para disolver sus tropas. Él se negó y Sula tuvo que suavizar el asunto, otorgándole un triunfo y permitiéndole asumir el título de El Grande, aunque solo tenía unos 25 años. Por este acto de Pompeyo, Sula vio que lo mejor que podía hacer era atar a Pompeyo firmemente a sí mismo. Pompeyo ya estaba casado con Antistia,
una dama cuyo padre había sido asesinado por defender a Sula y cuya madre se volvió loca y se hizo daño a sí misma, destruyéndose por el terrible destino de su marido. Pero Sula tenía una hijastra, Emilia, a quien propuso que Pompeyo se casara con ella. Emilia ya estaba casada y estaba embarazada en ese momento. Sin embargo, por invitación de Sula, Pompeyo se divorció de Antistia y se casó con Emilia. Había en ese momento otro joven en Roma que era para Sula de interés para ganar también y propuso asegurar su lealtad de la misma manera que había ganado a Pompeyo. Ese joven fue Julio César. César era sobrino del gran Marius y se había casado con Cornelia, la hija de Sina, con quien tuvo una hija llamada Julia. Tenía en este momento unos 20 años de edad. Sula le propuso que se divorciara de Cornelia y se casara con una mujer a quien Sula debería elegir. César se negó rotundamente. Sula trató de obligarlo a hacerlo. Él, privado de su oficio de sacerdocio, tomó su dote de su esposa y confiscaron sus bienes. Pero César no cedería ni una pulgada. Por consiguiente, Sula contrató asesinos para matarlo y solo escapó sobornando a los asesinos. Los amigos de César intercedieron y finalmente obtuvieron su perdón, pero él, no dispuesto a confiar en sí mismo al alcance de Sula, dejó Italia y se unió al ejército en Asia. En el año 79, Sula renunció a su dictadura y murió al año siguiente. El poder que Sula había dado al Senado era solo para engrandecerse a sí mismo. Como no se podían celebrar elecciones sin el nombramiento del Senado, las elecciones pronto quedaron bajo el control de los círculos y comités senatoriales. Y ninguna candidatura podía tener la esperanza de triunfar si no tenía el favor del Senado. Y el medio más seguro de asegurar el favor del partido senatorial era la posesión de riquezas y una voluntad de gastarlo para conseguir una oficina. La distribución de la tierra por Sula no había funcionado mejor que la de los Gracchi, ni tampoco tan bien, porque desde eso había 40 años de degeneración y violencia política y una parte del tiempo casi anarquía. La extravagancia en la vida había aumentado a un ritmo rápido entre todas las clases, entre los realmente ricos en un ostentoso exhibicionismo o el agotamiento del placer, entre los de fortunas moderadas en un esfuerzo por imitar las costumbres de los ricos e incluso entre los pobres, debido a la distribución prácticamente gratuita del trigo. La mayor parte de su vida no podían obtener nada. No era probable que cultivaran hábitos económicos. Fue bastante fácil de distribuir tierra a los que no tenían tierra ni dinero. La dificultad fue mantenerlo distribuido. Aquellos a quienes Sula había distribuido la tierra, especialmente sus soldados, vivían mucho más allá de sus medios. Sus tierras pronto fueron hipotecadas y finalmente confiscadas, cayendo una vez más en manos de los ricos propietarios de tierras, para ser trabajadas por esclavos, mientras que los ciudadanos libres se apiñaban de nuevo en las ciudades. Además del gran número de esclavos que se utilizaron en granjas y tiendas en toda Italia, había muchos que fueron mantenidos y entrenados para luchar entre sí en el anfiteatro, únicamente para el entretenimiento de la población. Nada pudo hacer a una persona tan popular como exponer a algunas parejas de gladiadores en el circo para que se matasen entre sí. En Capua, a unas 75 millas al sur de Roma, fue la escuela de entrenamiento más famosa para gladiadores. En el año 73 a.C., 200 de estos gladiadores liderados por Espartaco se separaron de sus establos en Capua y pronto se le unieron esclavos fugitivos de todos los alrededores del país, en tal número que en poco tiempo Espartaco se encontró a la cabeza de 70,000 hombres dispuestos a cualquier tipo de acción desesperada. Durante 2 años sembraron el terror de un extremo de Italia al otro, hasta que Pompeyo y Craso condujeron un ejército y aniquilaron a todo el ejército. Año 71 a.C. Espartaco fue asesinado.
espada en mano, y 6.000 cautivos fueron crucificados a lo largo de la carretera de Capua a Roma. Pompeyo y Craso fueron nombrados cónsules para el año 70. La legislación de Sula se deshizo y todo retrocedió como estaba antes, excepto que la prerrogativa de sentarse como tribunal de justicia no fue restituida por completo a los caballeros. Este privilegio de los senadores había vuelto a prostituir para sus antiguos propósitos, y como tampoco se podía confiar plenamente en los caballeros, la corte ahora estaría compuesta por 2/3 de caballeros y 1/3 de senadores. El poder de los tribunos se restauró por completo. También el derecho del pueblo a reunirse según su propio deseo. Se volvieron a abrir los graneros públicos. La mafia fue feliz. El Senado estaba amargado y el camino estaba nuevamente abierto a la ola de violencia política que siguió inmediatamente. César ahora estaba volviéndose popular rápidamente. Él y Bibulus habían sido elegidos ediles para el año 65, cuyo puesto era hacerse cargo de los edificios públicos y los juegos y teatros. Se esperaba que decoraran la ciudad con nuevos ornamentos y entretener a la gente con magníficos espectáculos. César se desenvolvió tan bien en esto que se convirtió en el favorito de toda la multitud de gente. Luego, cuando sintió que su influencia se volvía más firmemente establecida, puso en marcha una investigación sobre la proscripción que había llevado a cabo Sula. Un comité de investigación se nombró, del cual el propio César fue nombrado presidente. En el momento en que el techo de la casa del Senado había sido arrancado y Saturninos y Glaucia fueron arrojados a la muerte con tejas, el padre de Titus Labieno había sido asesinado. Uno de los involucrados en la masacre en ese momento era Rabirius, y aunque ahora Labieno era un hombre muy anciano, lo procesó ante el comité de César por el asesinato de su padre. Rabirius fue condenado, pero apeló a la gente que no podía ver claramente cómo era condenado por una culpa que era común a toda la aristocracia. Y aunque fue absuelto, eligió mostrar al partido senatorial que no había respeto para ellos. La gente decidió hacer de César el jefe de religión al elegirlo para el cargo de Pontífice Maximus, que quedó vacante justo en ese momento. Este era el mayor honor que puede recibir un ciudadano romano. El cargo era de por vida y hasta ahora siempre lo había ocupado miembros de la aristocracia, y Sula había intentado confiar exclusivamente a estos, dando al Sagrado Colegio el privilegio de elegir a su propio jefe. Labieno, siendo tribuno, había logrado llevar a cabo una votación en la asamblea por la cual este privilegio fue reanudado por el pueblo. Para llenar la vacante que ahora se produjo, 2 de la aristocracia fueron presentados por el partido senatorial y César fue nominado por la gente. El partido senatorial gastó inmensas sumas de dinero para comprar suficientes votos para elegir a uno u otro de sus 2 candidatos. César también gastó el dinero libremente, aunque ya estaba profundamente endeudado. Cuando se fue de casa al foro de la mañana del día de las elecciones y su madre le dio un beso de despedida, le dijo que volvería a casa Pontifex Maximus o no volvería a casa en absoluto. Sin embargo, la alternativa extrema no era necesaria, porque fue elegido por un voto mayor que el de los otros 2 candidatos juntos. Esto fue en el año 63. Y poco después César fue elegido pretor para el año siguiente. El monopolio de la tierra había vuelto a ser tan notorio como en cualquier otro momento. Los pequeños propietarios se habían vendido y las grandes propiedades habían aumentado hasta que la tierra había caído en unas pocas manos y Roma estaba atestada de una chusma de pobres ciudadanos alimentados en gran parte con cargo al gasto público, contra la voluntad del Senado y por la voz unánime del pueblo. Pompeyo había sido enviado en el año 72 al este contra Mitrídates, quien había vuelto a afirmar con fuerza su poder. Pompeyo fue victorioso en todas partes y sus conquistas en Oriente habían traído al Estado grandes cantidades de tierra.
y su conducta honesta en estos asuntos había llenado la tesorería de dinero. Esta fue una gran oportunidad para la reforma. Rulus, un tribuno, presentó una propuesta de que parte del territorio adquirido por Pompeyo debería venderse y el dinero serviría para comprar tierras en Italia para asentar a los ciudadanos pobres de Roma. Cicerón, como cónsul, se opuso enérgicamente. Él criticó a Rulus con toda la amargura que su lengua abusiva podía pronunciar. Rulus había declarado que la población de Roma se había vuelto tan poderosa como para ser peligrosa y que para el bien del Estado convenía que algunos fueran eliminados de la ciudad y colocados en tierras donde pudieran sostenerse. Todo esto era cierto, como bien sabía Cicerón. Sin embargo, no dudó ni un momento en ganarse el favor de estos, poniéndolo ante ellos en una luz lo más objetable posible para derrotar el objetivo de Rulus. Cicerón odiaba la influencia del pueblo tanto como cualquier otra persona en Roma, pero odiaba más la propuesta de Rulus, porque disminuiría el poder de la aristocracia, cuyo favor era el anhelado más que cualquier otra cosa. Por tanto, pretendía ser amigo del pueblo y defensor de ellos contra el esquema ulterior de Rulus. Él tuvo éxito. El proyecto de ley de Rulus fue rechazado y su plan fracasó. Y si su plan hubiera tenido éxito, también habría fracasado, porque ahora el grito se había hecho popular y se estaba volviendo cada vez más imperativo. Pan y circo.